Hola amigos. Estamos juntos de nuevo en el nuevo episodio de Blood Flowers. ¿Estamos aquí para aquellos que quieren más rastros de amor en los nuevos episodios de la serie? No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Dylan no podía dormir. Varan dice que sé por qué no puedes dormir. ¿Cómo lo sabes?, respondió Dylan. Varan dice que te conozco de memoria. Sé el significado de cada uno de tus movimientos. También sé cómo reaccionarás. No eres consciente, te estás delatando. Ahora piensa en lo que dijo la hermana Kader. Varan dice si no es cierto, me amas. Sin embargo, una vez más, un sueño se hizo realidad. Varan dice que estás hablando. Dylan dice que lo escuchaste con miedo. Dice que hay algo que necesito oír. Dylan lo descarta diciendo que es un sueño. Por otro lado, Kader habla con la tía Berivan. Dice que Dylan y Varan siguen siendo los mismos. Sin embargo, le dije a Dylan que amaba a Varan. Dice que sembré las semillas del amor. El orgullo juvenil obstaculiza a ambos. Pero no los dejaré, dice. Dylan casi huye de Varan. Dylan va a la piscina y piensa en su sueño. Dylan dice que realmente me estoy delatando. Mientras tanto, Varan llega a Dylan. Dylan le dice que hace frío, que no te resfríes. Extiende el cardigan. Varan cree que tienes algo. La voz interior de Dylan tampoco se calla. Vamos, Dylan. Al día siguiente en su habitación, juega un partido de esquina con Dylan Varan. Varan se da cuenta de que Dylan se está escapando de él. Dylan golpea la puerta con la cabeza. Varan dice que traeré hielo. Dice que me espere. La torpeza hizo sonreír a Varan. La sonrisa de Varan es hermosa, ¿no? Esperando por tus comentarios. ¿Aún no estás suscrito? Por cierto, estás invitado a nuestro canal @Dicice. Cian también se entera de lo que hizo Ildray. Se vuelve loco de ira. ¿Cómo puede una persona ser tan mala persona? Varan pone hielo en la frente de Dylan. Dylan dice por mi torpeza. Y ahora sigue mi misma torpeza. El varón sonríe. Entonces Cian dice que fue así. Dice que luchamos mucho hasta que enseñamos bicicletas. Continúan poniéndose hielo en la frente. Ali estaba esperando a su tía. Vendría a preguntar por Emerald. Sin embargo, Ali dice que no puede dejar sola a su tía. Dice que necesito estar con él hasta que se mejore. Dice que si lleva mucho tiempo, trabajaré para la boda y ahorraré dinero. Por otro lado, está haciendo planes para la boda con Frat Gul. Mientras tanto, entra Azade. Frat le pide té a Gul. Se saltan la conversación. Dylan y Kader hablan. Dylan, mi pasaporte ha llegado. Todo salió muy rápido. Destiny dice, ¿estás seguro de que quieres ir? Dylan pasa, pasando por alto a Kader. Azade le recuerda que Frat es un caballero y Gul es un sirviente. Dice conoce tu lugar o tendrás que sufrir las consecuencias. Varan regresa a casa. Entra en el estudio. Dylan entra detrás de ella. Kader le pide ayuda a Dylan. Dice que puedes desempolvar los libros en la habitación de Varan. Dylan dice que me gustan todas las formas de tratar con los libros. Dylan llega a la sala de estudio. El varón está en la habitación. Dylan dice que si trabajo, ¿te molesto? Varan deja de trabajar y sigue a Dylan. Varan acude en ayuda de Dylan, que no puede alcanzar los libros altos. Ayuda. Destiny ve a Gul llorando. El destino le pregunta qué pasó. Mientras hablaba con Frat, Azade lo vio. Ella dice que me recordó que soy una sirvienta. El destino responde que fue malo. Dylan y Varan limpian libros juntos. Él ve un libro. Este es mi libro favorito. Varan pregunta sobre el libro. Dylan cuenta la historia de amor de un hombre rico y una chica de clase media. Habla más del autor del libro que del tema. Describe su lucha para publicar este libro.
Encuentran notas dentro del libro. Leen estas notas una por una. Solo habló de sí mismo. Dylan deja a Baran solo con estas notas. Ali irá a Alemania. Yamur interroga a Ali que se va a Alemania. Ali se sorprende. A las preguntas de Rain. Se encontró a sí mismo en las notas que leyó Dylan Baran. Mientras tanto, Cian llega a Dylan. Ella le pide ayuda. La tía Aise tiene fiebre. Dice que tampoco quiere ir al médico. Dice que no se lo digamos a mi hermano por ahora. Tratemos primero con Dylan Cian con la tía Aise. Ella dice que no le diremos a su hermano. Mientras tanto, Baran sale de la habitación. Dice, ¿qué no me dirás? Cian dice que se trata de calificaciones. También convierte a Dylan en socio de su mentira. Salen juntos de la mansión. Frat llega a la habitación de Azade Am. Al lado está Rosa. Azade le recuerda a Gul su servicio. Dice que vaya con la pelota. Mientras tanto, Firat detiene a Gul. Le dice a Azade que se casará con Gul. Va a estar desordenado. Azade dirá que nunca permitirá esto. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.